Hola Masters, este es un nuevo video. Hoy vamos a ver un tema de reparaciones electrónicas. Vamos a aprender a probar componentes con el multímetro. En este caso voy a hacer este primer video con un multímetro analógico que es el TMK500. Y lo que vamos a probar o vamos a revisar es esta placa de una fuente de alimentación de PC, que es lo que ahorita tengo. Realmente no sé si sirva o no sirva. Vamos a hacer unas revisiones de pruebas de componentes montados en la placa, y después haremos cómo probar componentes ya fuera de la placa, ¿no? Si algún componente nos genera una duda, vamos a ver cómo probarlo después. Pero eso será en otro video. Este video nada más es para hacer pruebas en los componentes de aquí directo en la placa, ¿no? ¿Qué podemos hacer para empezar a revisarlos? Bueno, vamos a observar que la placa por este lado pues tiene un fusible, tiene sus shocks de corriente alterna para evitar los armónicos, tanto que los que se generan aquí se vayan hacia nuestra red eléctrica, como los que llegan de la red eléctrica se metan a nuestra placa. Aquí tenemos un puente de diodos, tenemos algunos MOSFETs de conmutación, aquí tenemos un driver, tenemos otro driver para MOSFETs que está aquí, y algunos diodos, capacitores, el transformador. En todos estos circuitos de fuentes conmutadas, la gran realidad es que es muy difícil que se nos dañe el transformador, ¿sí? Ese es un tema muy difícil, de que el transformador se llegue a dañar. Sí, me ha tocado en varios años de reparación ver dos transformadores quemados, pero digo, ya es un tema de llevar 15 años reparando equipos y solamente encontrarme con dos transformadores. Eso es un reto, ¿no? Un tema de que casi no se dañan. Bueno, ¿qué vamos a empezar haciendo? Bueno, para probar, primero, como es un multímetro analógico, lo primero que vamos a hacer es seleccionar una escala. En este caso yo voy a empezar a trabajar con la escala de por 10, y que es la que más les recomiendo yo para probar semiconductores y algunos condensadores. Bueno, supongamos que vamos a revisar primero el fusible, y aquí, como vemos, nuestro fusible está bien, ya que nos marca 0 ohms. Luego, de lo siguiente del fusible, pues es nuestras llegadas de corriente alterna, que son 1 y 2. O sea, aquí entra nuestra fase y aquí nuestro neutro. Aquí probamos y miren, aquí tenemos la llegada de la fase, ¿sí? Y aquí tenemos la llegada del neutro. Como observan, esto nos indica que todo el camino de los shocks y del fusible está bien. Siguiente punto, vamos a corroborar que nuestra entrada de nuestro puente de diodos no tengamos algún corto, ¿sí? O algún componente en fuga. Vamos a probar nuestro puente de diodos. Vamos a probar, por lo regular estos puentes de diodos traen las patas de en medio, las terminales de en medio del centro son las entradas de AC, y una terminal es nuestra salida positiva y otra terminal es nuestra salida negativa. Entonces es positivo, negativo, AC y AC. Entonces vamos a probar un diodo por diodo, ¿no? Aquí vemos un diodo que conduce, otro diodo que conduce. Invirtamos la polaridad de las puntas. Aquí no conduce, aquí no conduce. Bueno, aquí yo no cambié la polaridad de mis puntas. Lo voy a hacer ahorita para que sepamos que nuestro positivo de ohms, de nuestra punta roja, sea el positivo del multímetro, y nuestro negativo sea el de acá, como lo indica el manual. Entonces, ahí estamos, polarización positiva, conduce, conduce, polarización negativa, no conduce, no conduce. Ahora vamos a checarlo acá.
Aquí polarización negativa, polarización inversa, conduce. Polarización inversa, conduce. ¿Por qué? Porque estos diodos están en contrasentido con respecto a los positivos. ¿Por qué? Para poder entregarnos aquí la parte negativa de la señal. Ok, aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. Ahora vamos a ver. Aquí no conduce y aquí no conduce. Una prueba rápida con la que podemos diagnosticar prácticamente el 50% de los casos de problemas en fuentes es en el puente de diodos checar entre los dos polos de los diodos, ¿sí? Aquí normalmente nos debe de marcar lo que es un diodo o dos diodos según el tipo de puente, según el tipo de diodo que sean. Y aquí que estamos checando que en una polaridad no tengamos conducción y en una sí. Y esto que nos prueba el MOSFET de conmutación, nos prueba el capacitor y nos prueba el puente de diodos. Si algún diodo está en corto, en esa etapa vamos a poder encontrarlo, ¿sí? Aquí volvemos a revisar esto. Ahora lo siguiente, tenemos que ubicar a dónde va nuestro positivo. Nuestro positivo va a llegar al positivo del capacitor. ¿Por qué? Para esa corriente alterna, esa corriente directa pulsante, pasarle un proceso de aplanado y tener una corriente directa plana, ¿no? O con el rizo más pequeño posible. Aquí nosotros vamos a buscar nuestro capacitor principal, que es este. En fuentes conmutadas siempre va a ser el más grande. Por lo regular es el más grande porque es el que recibe los 170 volts pico de la corriente directa. Entonces voy a parar en el positivo y voy a empezar a buscar. Aquí si observan, aquí yo tengo un diodo. Este es un diodo doble que está montado aquí en el disipador. Si alguno de los dos diodos estuviera en corto, aquí, como están conectados en paralelo, aquí yo tendría marcado el corto, ¿sí? Como no los tengo, aquí estoy viendo que está conduciendo bien. Ahora vamos a checar. Aquí tenemos positivo. Aquí tenemos positivo. Esto se viene a unas resistencias que son las resistencias de arranque para arrancar el circuito oscilador. Aquí igual tenemos otro diodo. Vamos a probarlo. ¿Se fijan? Aquí, miren, aquí si observan puede ser que tengamos algún componente con algún problema. Vamos probando estos diodos pequeños. Vemos que aquí conduce, polaridad invertida. No conduce. Esto puede ser porque el diodo esté asociado a una resistencia, como es el caso. Observen. Aquí tengo continuidad y aquí tengo continuidad. Aquí esto nos puede llegar a engañar, pero aquí lo importante es que nosotros veamos que este es un diodo de protección. Entonces, este diodo lo que hace es proteger de cierta manera la resistencia de que no se comporte como un inductor. Y nosotros al revisar aquí entre estos dos pines, vamos a ver, aquí no conduce y vemos el efecto de un capacitor, pero en otra polarización sí conduce, y en vemos que hay otra resistencia. Este tipo de componentes nos va a indicar que aquí tenemos un MOSFET de conmutación para alguna oscilación para alimentar algo, ¿sí? O sea, puede ser un circuito regulador, un
pequeño inverter, algo todavía no sabemos porque no tenemos el diagrama, pero sabemos que esto conmuta para tener alguna alimentación, o sea, debe ser un circuito a lo mejor BAO con un circuito BOC para poder bajar un nivel de CD. ¿Sí? Y aquí vemos que está un MOSFET. Aquí, lo importante cuando chequemos MOSFET desde conmutación es que entre el pin 1 y el pin 3 nunca debemos de tener una continuidad, o sea, no deben de estar en corto o en 0 ohms, por así decirlo, sino debemos de tener alguna resistencia. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo también es el circuito del driver del MOSFET, que es esta parte de aquí. ¿Cómo corroboramos el capacitor? Igual como les comentaba, aquí lo polarizamos. Si se fijan, aquí vimos una pequeña deflexión de la aguja. Esta la vamos a ver por la carga del capacitor. Si yo aumento mi escala de resistencia, voy a poder notar más ese efecto. ¿Sí? Entonces, aquí si se fijan, obviamente la aguja tardó en deflexionar y ahí se queda en un valor. ¿Sí? Esto nos puede indicar que el capacitor tenga alguna fuga. Vamos a polarizarlo en otra polaridad y vemos como el capacitor sigue alimentándose, absorbiendo y absorbiendo corriente. ¿Sí? En teoría, si el capacitor llega a menos infinito, si llega a infinito, quiere decir que está bien. En este caso, como está montado en la placa, no va a llegar. ¿Por qué? Porque estamos alimentando parásitamente alguna otra etapa del circuito. Pero cuando menos ya sabemos que el capacitor en corto no está. Ubiquemos algún MOSFET de conmutación, esos los vamos a ver, los vamos a poder identificar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el transformador de alta frecuencia y estos pines deben de llegar a un centro y a un positivo del capacitor. Entonces vamos a buscar el que llegue al positivo. Puede ser que tengamos un diodo intermedio. Como aquí, miren. Con los multímetros analógicos recuerden siempre estar ajustando su aguja cada que cambien de escala, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a probarlo? Bueno, aquí tenemos un componente, vamos a ver qué es, si es un MOSFET. Yo quiero creer que sí, pero aquí ahorita lo averiguamos. Muy bien, tenemos una conducción. Como vemos, este es un diodo doble, tenemos continuidad de aquí a acá y tenemos un pin en el centro que nos va a dar estabilidad. Vamos a seguir buscando. Aquí tenemos otro componente. Muy bien, tenemos continuidad. Como vimos, es otro diodo doble. Muy bien, revisemos a ver si por aquí encontramos otro. Quizás alguno de estos dos sean MOSFETs de conmutación. Vamos a probarlos. Y no, aquí haciendo una inspección visual vemos que es un diodo doble. Y este que está aquí del otro lado también es un diodo doble. Observen, no tengo continuidad acá. Entonces eso nos indica que el MOSFET de conmutación de todo el circuito es este de aquí.
Entonces, como lo comprobamos, no tenemos aquí corto ni aquí. Esto es lo que nos da corriente en la oscilación. ¿Qué podemos medir? Podemos medir estas pequeñas resistencias de 0 ohms. Como ven, esta fuente pues, está mal. ¿Por qué? Porque estas resistencias de 0 ohms, que son como fusibles, están dañadas. ¿Por qué? Porque no me está midiendo nada esta resistencia. ¿Sí? Aquí tenemos otra. Y esta sí nos da continuidad. ¿Sí? Ojo, cuando midamos resistencias, tenemos que saber qué valor es. Y el valor que podemos esperar debe de ser menor al que en sí tiene. ¿Por qué? Porque como está dentro del circuito, pues vamos a ver todo lo que está alrededor de la resistencia. Entonces, en otro capítulo vamos a desmontar algunos componentes y ya los vamos a probar. Pero por lo pronto, esto es todo por hoy. Hoy vimos cómo probarlos con el multímetro analógico. Voy a hacer uno con el multímetro digital. Les mando un saludo, les mando un abrazo a la distancia. Por favor, si no están suscritos, suscríbanse y compartan mis videos, ya que esto me ayuda a que el conocimiento llegue a mucha más gente. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima.